Hoy vamos a ver este testimonio que va a dar Moisés ante su suegro Jetro, pero al mismo tiempo vamos a ver que a raíz de ese testimonio que le da Moisés a su suegro Jetro, vamos a ver la conversión de Jetro. Es decir, Moisés fue uno de los hombres de la Biblia que ganó a Jetro para Dios. Es interesante, ¿no? Entonces, pero antes de ello, antes de leer Éxodo capítulo 18, hay que recapitular un poco, ¿no? La historia. Recordemos que todo el libro de Éxodo es una historia de redención, la historia de redención o de rescate que hizo Dios a su pueblo, ¿no? Su pueblo estaba esclavo en Egipto, para ello Dios proveyó de un hombre, salvaguardó la vida de un hombre llamado Moisés, a quien recién nacido, en sus primeros días, meses de vida, lo colocaron en una narquilla o en una canasta sobre el río. ¿Por qué? Para preservar su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque había un edicto del faraón de matar a todos los bebés recién nacidos, ¿no? Entonces, de esa manera Dios preserva la vida a Moisés, y Moisés llega al final a ser adoptado por la hija de faraón, crece, vive 40 años ahí preparándose, viviendo en el palacio como príncipe, pero él tenía la sangre hebrea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con Moisés? Va a visitar a sus hermanos, los hebreos, al pueblo de Gosén, y ahí ve una disputa entre ellos y trata de separarlos, pero previo a eso también vio el maltrato de un egipcio sobre un hebreo, y Moisés en sus propias fuerzas mata al egipcio y sin saber que lo estaban viendo lo entierra al egipcio, dice lo va a enterrar y según él nadie me vio, ¿no? Luego al día siguiente, ya cuando él quiere poner orden entre sus hermanos hebreos, uno de los hebreos le dicen, ¿quién te has creído tú? ¿Juez? ¿Qué te has creído tú? Si tú mismo también has matado a un egipcio. Entonces Moisés se da cuenta que le habían visto, entonces huye al desierto de Madián, ¿sí? Moisés huye para salvaguardar su vida porque el faraón quería matarlo. ¿Debido a qué? A que él también había matado a un egipcio, ¿no? Queriendo hacer justicia en sus fuerzas, llegó a matar. Entonces huye y se va a ir ¿cómo se llama? Al desierto, ¿no? Y cuando él llega al desierto, se encuentra también con otra injusticia, ¿sí? Eso está registrado en Éxodo capítulo 2, verso 16. Si tú lo tienes ahí cerca, pues mira, lo vamos a leer. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés, que estaba ahí frustrado, enojado, por cómo es que había crecido en la casa del palacio, digo, en el palacio del faraón y ahora tenía que estar andando como un fugitivo, ve nuevamente otra injusticia y él va a obrar nuevamente, dice. Mas los pastores, dice, vinieron y lo echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces todo caballero él puso orden allá en el desierto de Madián, ¿no? Con estas 7 hijas del sacerdote de Madián, y de pronto esta noticia llegó al padre, ¿no? De estas mujeres, y dice el verso 18, y volvieron ellas a Reuel su padre, ¿no? Él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto, ¿no? Tan temprano? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y de pronto ellas narran el evento, ¿no? Diciendo un varón egipcio. Ciertamente Moisés no era egipcio, sino que tenía todo el lujo egipcio, ¿no? Ahí la chivita, sabía ir al barber shop y todo lo demás, ¿no? Mientras que aquel entonces eran descuidados en ese sentido, los egipcios no, ¿no? Entonces eran así más o menos, cuidaban su cutis así como Miguel, más o menos. Entonces, por eso que las mujeres lo escriben como hombre, como varón egipcio, ¿no? Quien había hecho justicia. Y mira lo que responde el padre, el verso 20 dice, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? ¿No? Lo que está diciendo, ¿por qué no lo han traído? Llámenle, dice, llamadle para que coma. Entonces, el varón, el papá de las 7 hijas, se interesó, ¿no? Algo así como cuando Sofía dio testimonio en persona ante su familia, ¿no? Dijeron, llámalo, ¿no? Entonces, llámalo, ese varón de Dios, dijeron, algo así. Entonces dijeron, llámalo para que venga y que coma aquí, ¿no? Entonces, estamos recapitulando la historia. El verso 21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón. Entonces viene Moisés a la casa de Jetro, que aquí lo conocemos como Reuel,
pero más adelante vamos a ver que era Jetro, ¿no? El sacerdote de Madián. Dice, y vino Moisés y convino en morar con aquel varón, ¿no? Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y encima, mira, le dieron de comer, luego consiguió esposa, ¿no? A Séfora, verso 22, y ella le dio a luz un hijo, tuvo un hijo, y él le puso por nombre Gerson, ¿no? Porque dijo, forasteros sois en la tierra ajena. Entonces, hasta ese entonces Moisés ya tenía dónde comer, tenía un hospedaje, tenía una esposa, tenía un hijo, pero aún así él se consideraba forastero en tierra ajena, debido a que él sabía de alguna manera, estaba en su corazón, ese corazón hebreo, ¿no? Por su pueblo, ¿no? O en otro caso también podríamos decir, él estaba acostumbrado a vivir en la casa del faraón, ¿no? Y ahora está viviendo en un desierto, y vamos a ver que incluso le van a dar chamba. En Éxodo capítulo 3, verso 1 dice, cuando Dios antes de que llame a Moisés ya estaba con esposa, tenía un hogar, tenía un hijo, Dios lo llama ahora a Moisés, ¿no? Eh, dice verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, o Jetro, su suegro, ¿ya? Sacerdote de Madián, estamos hablando del mismo personaje, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ya bueno, esa historia también lo conocemos ahí cuando Moisés ahora tiene incluso hasta trabajo, su suegro ya no solamente es su suegro, sino también es su jefe, su empleador, y él era un pastor de ovejas, de príncipe a pastor. Ahí es donde Dios lo llama, ¿no? Cuando él se considera un forastero en tierras ajenas, Dios lo llama a algo muy interesante, ¿no? Y después de que él pone sus excusas ante Dios, que yo no soy bueno para hablar, soy tímido, soy un poco tartamudo, gago, no sé, pero cuál sería el problema, pero él puso sus excusas, Dios finalmente doblega a Moisés y lo llama en misericordia a Moisés, ¿no? Y una vez que Moisés acepta el llamado de Dios, Moisés regresa a la casa de su suegro, ¿no? En señal de respeto, ¿no? Vuelve donde su suegro, justamente a qué? A contarle que se tiene que ir, ¿no? Entonces, mira, ya habían pasado, dice hasta ese entonces, Moisés había cumplido 40 años viviendo con su suegro, su esposa, y es más, ya no solamente tenía un hijo, vamos a ver más adelante que ya tenía 2 hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, él vuelve donde su suegro a contarle y a decirle que tiene que retirarse, ¿no? Mira lo que dice el verso 18, capítulo 4, verso 18, ¿no? Dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Entonces vemos aquí una despedida, un orden, y de alguna manera decíamos que Moisés recibió la bendición de su suegro, ¿no? En ese sentido, no hubo un lío, no hubo un por qué te vas a ir, por qué te vas a llevar a mi hija, mis nietos, no hubo nada de eso, ¿no? Sino, ve en paz, le dijo, ¿no? Entonces él se va con la venia de su suegro. Por tanto, ahora cuando se va a dar el reencuentro, también ese respeto, esa afinidad se va a mantener, ¿no? Qué bueno es que cuando salimos de un lugar, salgamos bien, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando tú sales de un lugar donde consideras haber sido bendecido, donde Dios ha provisto para que tú estés una temporada en un lugar, sea un trabajo, sea una familia, sea un grupo de amigos, sea una iglesia, qué importante es poder salir en paz, salir en buenas relaciones, en buenos términos, ¿no? Eso va a abrir puertas para que tú en un futuro puedas regresar también, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo con él. Por eso que ahora se va a dar un encuentro estupendo, ¿no? Entonces, ahora sí, vayamos al capítulo 18, verso 1, ¿no? Después de haber hecho esta recapitulación, capítulo 18, verso 1 dice, oyó Jetro, sacerdote, recordemos un poco, Moisés se fue a Egipto, ciertamente sabemos todo lo que Dios hizo con Moisés en Egipto, las 10 plagas, Dios los sacó de Egipto con todo el pueblo, han pasado el mar rojo, les ha dado de comer maná, les ha provisto de agua de la roca y hasta ahí hemos quedado, ¿correcto? Entonces ahora estando Moisés en el desierto, con todo el pueblo, con casi 600,000 hombres que representaban a 2,5 millones de personas aproximadamente, aplicando un poco de matemática. Entonces, ahora Jetro se entera
de Moisés, de lo que había sucedido en Egipto. Por eso dice verso 1, capítulo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Decíamos, ¿no? Siempre el chisme corre rápido, ¿no? A velocidad de la luz. No, ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había internet, pero la noticia había llegado al suegro, ¿no? No sabemos cómo un mensajero, un comerciante, un negociante, que conocían todo lo que Dios había hecho en Egipto, cómo es que había sacado a su pueblo, contaron a Jetro, ¿no? Y Jetro, ¿te imaginas Jetro escuchando la noticia diciendo, hey, de ese hombre que estás hablando o me están hablando, todo lo que Dios ha hecho a través de ese hombre o usando a ese hombre allá en Egipto, es mi yerno, ¿no? O sea, es mi yerno. Él ha vivido conmigo 40 años. Él es el padre de mis 2 nietos, porque vamos a ver que tenía 2 nietos, ya 2 hijos Moisés había dejado. Entonces, definitivamente había un interés, ¿no? Entonces, la noticia había llegado extraoficialmente a Jetro, pero era necesario que Jetro lo sepa de boca de Moisés. Por eso es que va a ir a su encuentro. Pero qué importante también es ver cómo es que la palabra de Dios se cumplió, cómo es que las maravillas de Dios fue anunciado por distintos pueblos. Y esto es algo interesante, ¿sabes por qué? Porque uno de los propósitos por el que Dios trajo plagas y cada vez que le llevaba una advertencia al faraón, le decía, ¿no? En Éxodo 9, por ejemplo, vemos en 9, 14 y 16 dice, cuando Dios le enviaba las plagas al faraón, le decía lo siguiente, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Definitivamente cuando Dios obró para rescatar a su pueblo, obró con poder, humilló al faraón y a todas sus deidades paganas, a todos sus dioses falsos allá, con cada una de las plagas, había también un segundo o tercer propósito, que era que se conozca en toda la tierra el poder de Dios. Y esto ciertamente se conoció, porque ahora vemos que antes de que se encuentre Moisés con Jetro, Jetro ya sabía la noticia. Las maravillas de Dios tienen que ser anunciadas o son anunciadas. Mira lo que dice el Salmo 77, verso 14 y 15, anótalo. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Se está refiriendo a este evento. El salmista está recordando, diciendo, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en todos los pueblos tu poder. Y ciertamente aquí vemos una evidencia que lo que había sucedido en Egipto se hizo notorio en diferentes pueblos. Por eso es que más adelante vamos a ver que ellos ni bien estaban por llegar a la tierra de Canaán, y cuando de pronto Josué manda espías y les recibe, dice una mujer llamada Rahab, le dice, el pueblo está atemorizado por todo lo que Dios ha hecho con su pueblo al sacarlo de Egipto. Había corrido la noticia a todos los demás pueblos y eso va a ser una constante. Entonces, todo lo que Dios hace muchas veces va a ser notorio, no solamente en tu ámbito familiar, sino muchas veces va a salir. Y sin necesidad siquiera de que quizás tú lo cuentes de primera persona, muchas veces muchos se van a enterar sobre el cambio de vida que hay en tu vida, valga la redundancia, ¿no? A veces nosotros ni siquiera nos hemos encontrado con amigos de promoción o con familiares que de pronto nos conocían en nuestra vieja vida de Egipto, como éramos esclavos del pecado, pero por el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, los milagros que Dios está haciendo en nuestra vida, la provisión que Dios está trayendo en nuestra vida, muchos se están enterando extraoficialmente diciendo, oye, te cuento, dice que Anderson se ha vuelto pastor. Oye, te cuento, dice que Miguel se ha convertido al cristianismo. ¿Quién es ese Miguel, el que andaba así, así? Sí, él dice que ya es creyente. Oye, te cuento que
Julio César, ¿te acuerdas? El ñañito, que sí, ahora está en Lima, ahora congrega, está en la iglesia. Así va a correr la noticia. Va a correr la noticia. Cuando realmente Dios obra en la vida de las personas, esa noticia va a salir. Pero también vamos a ver qué importante es de nosotros corroborar esa noticia extraoficial. De pronto, la gente va a hablar por lo que está viendo o por lo que ha oído sobre ti, pero mucho más poder tiene lo que tú dices, lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú lo anuncias de primera mano. ¿Qué pasaría si de pronto dice, oye, te cuento, dice que Julio César está yendo a la iglesia y ha cambiado su vida y de pronto se encuentran con Julio César y le preguntan y Julio César dice, no, de vez en cuando nomás yo entro, ¿te imaginas? No, no, al contrario, ¿no? Julio César, disculpa que te ponga como ejemplo, pero solamente es algo hipotético, ¿no? Yo sé que en tu caso es al contrario, ¿no? Tú vas a corroborar lo que realmente Dios está haciendo en tu vida. Entonces, algo así se está dando con la situación esta de Moisés, ¿no? Estaban hablando en los diferentes pueblos, ya se habían enterado lo que Dios ya había hecho. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que Jetro de pronto vaya al encuentro de Moisés. Mira lo que dice el verso 2, dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él, dice, después que él la envió. Entonces, dice, Moisés toma a su hija, ¿no? Y va hacia Moisés, pero tú dices, pero tomó a Séfora, ¿no? Entonces, y esto también corrobora de que Séfora estaba viviendo ahora con su padre. Pastor, pero para aclarar un poquito, mira, cuando Moisés se despide de su suegro hace 40 años, ¿se acuerdan? Se va con su esposa y sus hijos, ¿sí? Se va con su esposa a Egipto. Pero luego vemos que cuando él está allá en Egipto, está solo. Entonces, se cree que probablemente su esposa se regresó donde su padre. ¿Por qué? Uno, porque hubo un evento donde dice, donde Dios casi mata a Moisés, ¿no? Hasta que la mujer dijo, ya bueno, circuncida a nuestro hijo, ¿no? Y lo circuncidaron, ¿no? Y este es un evento interesante que lo hemos estudiado semanas atrás, pero de alguna manera después de ese evento ya no vemos a Séfora, ¿no? Ni a los hijos de Moisés, pero sí Moisés termina circuncidando a sus hijos, ¿no? Como judío que era. Lo otro también se cree que Séfora se pudo haber regresado a la casa de su padre porque de pronto al ver que todas las plagas que iba a haber sobre Egipto, tuvo temor y por precaución Moisés le dijo, ¿sabes qué? Ve a la casa de tu papá porque Dios me ha llamado a este lugar y es peligroso, ¿no? Bueno, son hipótesis, no sabemos el por qué. Lo que sí sabemos es de que Séfora, la esposa de Moisés, hasta este momento estaba viviendo con su padre, ¿no? Y con sus dos hijos, con su padre Jetro. Entonces dice el verso 3, dice, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Moisés tenía dos hijos, uno se llamaba Gerson, y Gerson dice significa forastero soy. Cuando Moisés encontró un hogar, encontró un hospedaje y tuvo su primer hijo, encontró esposa y tuvo su primer hijo, aún así él era consciente que ese no era su lugar, que Dios no lo había llamado, aunque Dios aún no lo había llamado, ¿no? Pero que su lugar no era ese ambiente, ¿no? Y él se siente forastero, ¿no? Se siente como que no está en el lugar donde debería de estar, ¿no? Y ciertamente Dios tenía una promesa para el pueblo de donde él venía, y esa promesa era la tierra prometida, ¿no? Entonces, él de alguna manera reconoce eso y dice, forastero soy en esta tierra, ¿no? En otras palabras, lo que estaba diciendo, no sé qué hago aquí, ¿no? No entendía. Pero al mismo tiempo, con el segundo hijo, él también reconoce, dice, y al otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y está hablando en tiempo pasado. Dios lo había, él está reconociendo que Dios había preservado su vida ante el Faraón que lo había perseguido para matarlo, ¿no? Entonces, y lógicamente más adelante también Dios iba a preservar su vida del Faraón a quien él
fue un mensajero, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos que con estos dos hijos, Moisés está reconociendo uno que está en un lugar, o estaba en un lugar que no es, a donde Dios no lo había llamado, y al mismo tiempo está reconociendo el favor de Dios sobre su vida, ¿no? Cómo es que Dios lo ayudó y lo libró de la espada del faraón. Entonces, estos dos nombres de sus hijos tienen mucho significado para Moisés. Pero el verso 5, mira lo que dice. Continuamos, dice, verso 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba dice, acampado junto al monte de Dios. Ahí estaba Moisés acampado, dice, junto al monte de Dios, y allí viene Jetro, ¿no? Con su mujer y sus dos hijos. Ahora, no es que de pronto estaba trayendo a los dos hijos diciendo, reconócelo, no, toma, mira, que quieren leche. No, recordemos que Moisés tuvo 40 años en el desierto. Y a lo mejor estos hijos ya no eran niñitos o no estaban en brazo, ¿no? A lo mejor estos hijos ya eran adultos. Porque según la narración, el primer hijo al menos, Moisés, comió en la casa de Jetro, le dio por esposo a Séfora y Moisés tuvo un hijo llamado Gerson, el primero, y después de eso seguía siendo pastor en ese lugar por 40 años. Entonces, este hijo aproximadamente ya eran adultos como mínimo, ¿no? No era un bebé en brazo que de pronto le está diciendo, reconoce a tu hijo, ¿no? Te has ido, ¿no? No era esa la figura, ¿no? Entonces a veces podemos pensar que vino el abuelo con cada hijo en brazos, no era así, han pasado ya muchos años, ¿no? Entonces, pero viene con sus hijos ya probablemente adultos, ¿no? Con su esposa, Séfora, probablemente también ya con algunas arrugas. Recordemos que Moisés tenía 80 años y Séfora también, ¿no? Entonces, por la edad nada más podemos ver de que ya eran adultos, definitivamente. ¿Correcto? Dice, ¿qué más dice? Entonces, Jetro viene a Moisés y es interesante. Él había escuchado, como te vuelvo a decir, todo lo que Dios había hecho a través del llamado que hizo a Moisés, todo lo que Dios había hecho en Egipto, lo había escuchado extraoficialmente, ¿no? Pero ahora viene al encuentro con Moisés a escuchar, ¿no? De boca de Moisés, de primera mano, ¿no? Entonces vemos un interés también en Jetro de querer oír las maravillas de Dios, cómo es que Dios había obrado allá en Egipto para librar a su pueblo, ¿no? De alguna manera entonces vemos un interés en conocer el testimonio de primera mano de parte de Moisés, ¿no? Y a eso viene también Jetro, ¿no? Entonces no dijo, si quiere que venga, ¿no? No dijo eso, sino fue hacia él, ¿no? Porque había un interés de conocer lo que Dios había hecho, ¿no? Esta noticia extraoficial que le había llegado a él. Verso 7 dice, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno a otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Vemos que esta amistad era recíproca, este interés tanto de Jetro por conocer lo que Dios había hecho a través de Moisés, pero también vemos un interés en Moisés de dar a conocer lo que Dios había hecho allá en Egipto. Entonces vemos un mutuo interés, ¿no? Porque es interesante estos detalles. Dice que Moisés sale a ver a su suegro, a recibir a su suegro. ¿Qué yerno hoy en día sale a recibir a su suegro? Pues no. Al contrario, dile que no estoy, dicen por ahí. No. En cambio, aquí vemos a Moisés que salió a conocer a su suegro, ¿no? Entonces, y lo interesante también es, dice, que se inclinó y lo besó. Ni a Séfora, ¿no? Pero lo besó en un sentido de respeto, de cariño, de reverencia, ¿no? De que había un respeto, ¿no? Entonces, dice, lo besó, dice, ¿no? Lo besó y se preguntaron, mira, este interés mutuo, se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Por ahí preguntó Jetro diciendo, cuéntame de primera mano todo lo que ha sucedido. ¿Es cierto lo que he escuchado de lo que Dios ha hecho en Egipto? Y por otro lado veíamos a Moisés diciendo, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo están las ovejitas? ¿Hay otro que cuide igual que yo? ¿No? O sea, ¿cómo están mis nietos? No, digo, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo está Séfora? Cuéntame, ¿no? Entonces vemos eso. Verso 8. Y Moisés, mira, esto es interesante. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, a los egipcios, por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces, esta palabra, y Moisés contó,
Esta palabra contó denota de que enumeró, describió detalladamente todo lo que Dios había hecho allá en Egipto con el faraón, con los egipcios, por amor a Israel. No fue diciendo, sí, bueno, ahí Dios hizo algo, ¿no? Y ya, no, narró detalladamente. Qué importante es dar un testimonio detallado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que está sucediendo. Moisés está dando un testimonio detallado de todo lo que Dios ha hecho con él y su pueblo allá en Egipto, ¿no? Moisés está siendo fiel al testimonio de cómo es que Dios estaba obrando en su vida y en la vida de cada uno de los ciudadanos de Israel, ¿no? Y es más, dice, lo contó todo desde todo el trabajo que había pasado en el camino. ¿Te das cuenta? Entonces, esto involucra desde cómo lo llamó, desde cómo es que Dios lo llamó. Porque si recordamos un poco, cuando Moisés fue ante su suegro, le dijo, me tengo que ir a ver a mis hermanos los hebreos, en ningún momento le narra y ni le dice, Dios me ha llamado en una zarza ardiente y de pronto mi vara se convirtió en culebra o en serpiente y después se volvió a convertir en vara. No le contó nada de eso. Simplemente le dijo, tengo que ir a ver a mis hermanos hebreos. Pero ahora sí, cuando ya ha obrado Dios en su vida poderosamente, Moisés está contando todo a detalle. Dice, todo el trabajo que había pasado en el camino, desde su llamado, de cómo es que Dios lo había llamado, estando allá en el monte, en la zarza ardiente, cómo es que le había mostrado las señales, cómo es que él se había puesto sus excusas y aún así Dios lo convenció y lo llevó, cómo es que él ingresó a Egipto, cómo es que él de pronto se presentó ante el faraón y presentó señales ante el faraón, tiró la vara y los hechiceros también tiraron la vara y todas las varas eran serpientes, pero la vara de Aarón o de Moisés se las devoró a las demás y después todo eso lo contó. ¿Y qué no decir? También contó cada una de las plagas. Y tú te imaginas a Jetro escuchar esto de primera mano diciendo, yo, que Jetro estaría boca abierta, ¿no? Viene escuchando todo eso. Y le está contando y le está diciendo cómo es que Dios convirtió el agua en sangre, primera plaga. Y Jetro diciendo, anda, no me digas, ¿cierto? ¿En sangre? ¿Cómo así? ¿No? Después contándole la invasión de las ranas. Ranas, su qué miedo, diciendo Jetro. Los piojos, y ni bien le contaba ya, se estaba de pronto el otro rascando la cabeza. Las moscas, la peste del ganado, las úlceras, y de pronto diciendo Jetro, pero si los egipcios son buenos en medicina, si ellos tienen una deidad de la medicina, sí, pero Dios les llenó de úlceras. ¡Wow! ¡Qué poderoso el Dios! La lluvia de fuego y granizo, no puede ser, pero si ellos adoran al Dios del cielo. Y de pronto diciéndolo, sí, pero Dios los venció. Las langostas, los saltamontes, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos y diciendo Jetro, no me digas, los primogénitos en buena hora no llevaste a Gerson. Y de pronto Moisés diciendo, aguanta, aguanta, no he terminado. Pero en la muerte de los primogénitos solo murieron de los egipcios, porque del pueblo de Israel Dios instituyó la Pascua. Porque pintamos los dinteles de nuestras casas y pasó la justicia de Dios y murieron los primogénitos de Egipto, pero no de Israel. Dios preservó nuestras vidas. ¿Te imaginas narrándole punto por punto todo lo que Dios ha hecho en su vida y en el pueblo de Israel? Eso es dar testimonio, porque dice, le contó, dice, esa palabra le contó, habla de que le describió, le enumeró uno por uno el obrar de Dios, todo el trabajo que había pasado en el camino. Eso es lo que contó Moisés. ¿Y qué no decir? ¡Hala! Y les dejó salir el faraón. Continúa la historia. Un ratito me voy a servir un cafecito. Y se sirvió el cafecito y continuaba nuevamente ahí, ¿no? Ya, ¿y cómo los dejó ir? Sí, también. Y luego nos dijo, vayan por tal monte, por tal lugar. Y era un lugar sin salida. No nos fuimos por el lugar común, por donde siempre iban, sino era un lugar sin salida. Teníamos el mar enfrente y no, y te cuento, detrás de nosotros venía el faraón con todos los ejércitos. Y ahí Jetro diciendo, no puede ser, pero tranquilo. Mientras el pueblo me dijo,
Para eso me has traído. Preferible hubiese muerto allá en Egipto, porque allá había campo fe, allá había tumbas, aquí no. De pronto Dios me dijo, levanta tu vara, y se dividieron las aguas y pasamos en seco. Y la nube que iba delante de nosotros ahora se puso detrás de nosotros para protegernos. Entre nosotros y los egipcios estaba la nube, la presencia de Dios protegiéndonos. Hacia nosotros había luz, pero hacia el lado de ellos había tinieblas. Y ya terminamos de cruzar el Mar Rojo. ¿Y sabes qué? Dios hizo que las aguas se vuelvan a unir y hundió al faraón y a todo su ejército en el fondo del mar. Mientras nosotros teníamos vida, ellos estaban muertos. Y Dios ciertamente se glorificó sobre el faraón y todo su ejército. ¿Y sabes qué? Me volví compositor. ¿Por qué? Porque hice una de las adoraciones más maravillosas que van a ser registradas en la Biblia. Y ciertamente eso es cierto, ¿no? Valga la redundancia. Y adoramos a Dios, tanto así que mi hermana María también se empiló y también salió a adorar con todas las mujeres y todos adoramos a Dios. Pero ¿sabes qué? Pasaron 3 días más, no había agua, la garganta se nos secó y el pueblo nuevamente me dijo, para eso nos has sacado, mejor hubiese muerto en Egipto, ahí había campo fe, ¿para qué me han traído al desierto? Pero llegamos a un lugar donde unos pozos, donde habían manantiales de agua, pero ¿sabes qué? El agua era amarga. Y el pueblo nuevamente renegó conmigo. Pero ¿sabes qué? Nuevamente no. Dios me dijo, tira un madero al agua y el agua se endulzó y se volvió bebible. Y de pronto yo me imagino a Jetro diciendo, wow, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Y yo creo que de ahí ya nadie te reclamó, ¿no, Moisés? Aguanta, aguanta, no he terminado la historia. Porque después de eso, continuamos y pasaron 1 mes y medio y ¿sabe qué? A la quincena del segundo mes nuevamente faltó alimento, se acabó los alimentos y el pueblo me dijo, tenemos hambre, en Egipto éramos esclavos, pero al menos comíamos carne, al menos comíamos cebolla y el pueblo nuevamente estaba anhelando su Egipto. Pero ¿sabes qué? Entonces Jetro dijo, y Dios los fulminó. No, no sucedió eso. Dios en su gracia y su misericordia hizo que caiga maná y codornices. Maná en la mañana y codornices en la tarde y todos los días tenemos que comer. ¡Wow! Yo me imagino ahí a Jetro emocionado, ¿no? Diciendo, qué misericordioso que es Dios, definitivamente. Yo creo que después de eso ya el pueblo quedó convencido, ¿no? Moisés, ya, ¿quién te va a reclamar? Pues nada. Continuamos nuestro viaje y el pueblo tenía sed, no había dónde comprar Coca-Cola, todas las bodegas estaban cerradas. Y pronto, anda, no me digas, le dijo. Sí, pero Dios proveyó de una roca y me dijo, golpea la roca y salió agua para poder beber. Y te cuento, le dijo, te voy a dar un tráiler. Más adelante, Pablo a esa roca lo llamó que la roca era Cristo. Bueno, pues eso no le dijo, ya estoy agregándole, pero yo les digo, bueno. Entonces, ¿te imaginas todo lo que le narró Moisés? De principio a fin, todo lo que Dios había hecho. Eso es contar, eso es dar testimonio. La pregunta es, cuando de pronto alguien llega a ti y te dice, oye, me han contado, dice que te has convertido en hermanito, ¿qué le dices tú? Ah, no, de vez en cuando, nada más. O le narras con una emoción todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando alguien te pregunta diciendo, oye, dice que ahora lees la Biblia, ¿qué le dices tú? Sí, de vez en cuando, porque da roche. O le narras todo lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo es que Dios ha tenido misericordia de ti en todo este caminar? ¿Cómo es que Dios te rescató del mundo? Mis hermanos, el mejor testimonio va a ser el que salga de tu boca. Cuando tú narres el favor de Dios sobre tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Alguien más puede hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida? Definitivamente que sí. Pero cuando Dios te dé la oportunidad de que tú mismo hables lo que Dios ha hecho en tu vida, eso es poderoso. Y somos llamados a dar ese testimonio a los demás, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No podemos callar, no podemos decir, es que tuve roche, es que no había tiempo, si me hacían más preguntas, mucho mejor. Y así no lo crean. Sé fiel al testimonio del Señor. Así te cuestionen, sé fiel al testimonio del Señor, porque eso va a traer la conversión de los demás. Eso va a permitir que esos
que han oído de a oídas del Señor, ahora también lo conozcan por el testimonio, por lo que Dios está haciendo en tu vida. No calles. El salmista en el Salmo 66, verso 16 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. No dice contaré lo que Dios ha hecho con alguien más, sino dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Debemos tener ese anhelo de decir: ¿cómo no me preguntan por qué mi vida ha cambiado? ¿Cómo no me preguntan por qué ya no me aflijo como antes? ¿Cómo no me preguntan por qué ya no estoy en los mismos vicios de antes? ¿Cómo no me preguntan por qué de pronto ahora, a pesar de la ofensa, siempre respondo con un bien? ¿Por qué no me preguntan? Debe ser nuestro anhelo para narrar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Salmo 71, versos 17, 18 y 19 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y este salmista, cuando escribe esto, ya estaba en su vejez, por cierto, pero él está diciendo: me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. No se cansaba de manifestar las maravillas de Dios. Verso 18 dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. El anhelo de este salmista, que ya tenía su edad, que ya estaba en su vejez, era seguir anunciando todo el poder, la potencia de Dios, todo el favor de Dios sobre el que había hecho en su juventud. Verso 19 dice: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Y se admira de Dios. No dejemos de admirarnos de Dios. Y si tú no dejas de admirarte de Dios, tampoco vas a dejar de dar testimonio de Dios cuando se te demande que des testimonio. Salmo 105, verso 1 y 2 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dad a conocer sus obras, ¿dónde? En los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Eso es dar testimonio, mis hermanos. Salmo 105 y verso 2. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de poder dar testimonio de Dios. No hay que, es que hoy día nadie me preguntó. Todos los días, de alguna manera, somos creativos. Eres creativo. Dios te ha dado esa capacidad de ser creativo. Hay diferentes maneras de dar testimonio del favor de Dios en nuestra vida. Hoy con la tecnología, con mayor razón todavía, ¿no? Si de pronto dices: pero no sé hablar muy bien, escribe, ¿no? Escribe y mándalo, envíalo, graba. O si no, el simple hecho de compartir mensaje de alguien más, hazlo. Son distintas maneras que podemos seguir anunciando las maravillas de Dios. Cómo de pronto los memes se vuelven virales, pero los mensajes de Dios no se pueden volver virales en el buen sentido. Definitivamente que sí. Tú dirás: pero hay gente que lo leerá. De esos 50 que entran al internet en una hora a ver tu perfil, con que uno nada más entiende el mensaje y de pronto Dios le hable a través de ese mensaje, valió la pena. Valió la pena. Así sean 1000 los que vean en un mes, pero con que uno haya entendido y la palabra de Dios haya calado en su corazón, valió la pena. Mis hermanos, somos llamados a dar testimonio de Dios en todo momento, en todo sentido. Si Dios ha obrado en tu vida, dé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. En 2 ocasiones te voy a narrar cuando de pronto Jesucristo fue adrede a estos lugares. ¿Se acuerdan muchos de ustedes? Quizás en Lucas 8 está el relato del endemoniado Gadareno, ¿sí? En Lucas 8, luego lo lees a detenimiento. De pronto, ¿no? Dice: Jesús va donde los gadarenos y de pronto ahí se presenta un endemoniado, un hombre que se autolastimaba, y de pronto había un espíritu, una legión de espíritus que lo atormentaban y se hacía daño y todo lo demás, y este hombre era conocido en todo el pueblo, pues no, porque no era normal así nomás ver un endemoniado. Y todavía cuando Jesús se acercó y le dijo: ¿quién eres? Dijo: no,
soy Legión, es mi nombre. Legión habla de que eran demonios que estaban poseyendo a este joven, ¿no? Entonces, ciertamente Jesús lo va a liberar, y después de que Jesús lo libera y este hombre ya no se lastimaba, sino había sido liberado de estos demonios, de pronto dice que muchos de los que vivían ahí en esa región se asustaron, y se asustaron más allá de maravillarse por el obrar de Jesús, se asustaron y le dijeron a Jesús, vete, vete de aquí. Mira cómo recibieron el milagro de Dios, recibieron con temor y espanto, dijeron, vete. Y ciertamente Jesús se retiró a otro lugar, pero le dijo algo al joven que había sido liberado. En el verso 39, capítulo 8, le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre comenzó a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Aunque en ese lugar muchos no estuvieron dispuestos a aceptar ni creer en el poder de Dios, sino que se espantaron, le dijeron, vete, ciertamente rechazaron el mensaje, pero la orden estaba clara, anda, ve, vuelve a tu casa, hay gente que sí va a escuchar, hay gente que necesita escuchar este mensaje. No todos a lo mejor te van a decir, wow, no todos quizás te van a decir, cuéntame más, pero ¿sabes qué? Hay gente que está necesitando escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. En otra ocasión, en Juan capítulo 4, cuando Jesús va también adrede, va a Samaria y se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, en el pozo donde sacaban agua todos los días, una historia también bien conocida. De pronto, después de que Jesús se reveló a esta mujer y le dijo que él era el Cristo, de pronto la mujer dice, dejó su cántaro. En el verso 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho por cuanto he hecho, ¿no será esto el Cristo? Y Jesús le había revelado que no solamente tenía, que el hombre con el que dormía no era su marido, sino que había tenido 5 maridos, 7, no me acuerdo muy bien, pero y de pronto ella se dijo, wow, ¿no? Y se fue y dio testimonio de lo que Cristo le había revelado. Dice, verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer, porque ciertamente esta mujer volvió a su pueblo y le dijo, me ha dicho mi condición, algo que quizás el resto ni lo sabía, pero me ha declarado, él es el Cristo. Y mira lo que ocurre en el verso 40, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron a que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Aquí vemos otro tipo de respuesta. En la primera historia del endemoniado gadareno le dijeron, vete de aquí. Aquí en esta ocasión están diciendo, quédate aquí. Y Jesús se quedó, dice, 2 días. Verso 41 de Juan 4 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quizás muchas personas con tu testimonio nada más no se conviertan, ¿sabes qué? Pero se van a interesar por la palabra. Y cuando escuchen la palabra, se van a convertir. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú quizás dices, pero mi testimonio quizás no lo convierta. Sí, probablemente no, probablemente sí. Pero por tu testimonio, muchos se pueden acercar al Señor. Por el testimonio de que tú das de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuánta responsabilidad hay en nosotros, los creyentes, de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Volvamos a la historia. Mira lo que ocurre con el suegro. Mira lo que ocurre con el suegro después de escuchar toda esta narración de parte de Moisés. Todas las aventuras, si queremos llamarlo, toda la narrativa de las 10 plagas. Mira lo que sucede con Jetro en Éxodo capítulo 18, verso 9 en adelante. Dice, verso 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios.
Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Esta parte de la narrativa, a esta parte se le conoce como la conversión de Jetro. Jetro personalmente está diciendo: ahora conozco a Jehová, que es más grande que todos los dioses. ¿Por qué? Por el testimonio de Moisés, por, el, por la descripción que dio Moisés de todo lo que Dios había hecho en su vida y en la vida del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, somos llamados a contar, a describir cada cosa que Dios hace en nuestra vida. No te lo guardes. Alguien más necesita saberlo. Alguien más necesita conocer de Dios allá afuera. Alguien más en tu círculo familiar necesita conocer de Dios. Alguien más en tu círculo amical necesita conocer de Dios. Pero ¿quién? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a seguir? ¿Cómo van a escuchar si no, nosotros no abrimos nuestras bocas? Si nosotros no hacemos nada por publicar este mensaje a los demás. Verso 12 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y ciertamente vemos aquí con estos sacrificios que hace Jetro, está prácticamente reconociendo la deidad, está adorando a Dios mediante estos sacrificios y está en comunión con el pueblo de Israel, y a esto se le conoce como la conversión de Jetro. Jetro se está añadiendo a la familia de Israel oficialmente. Muchas veces anhelamos que nuestro familiar también se congregue, que nuestro amigo también de pronto conozca al Señor y que también vaya a la iglesia, pero si no abrimos la boca, pero si no damos testimonio, estamos aplazando ese tiempo. Y a lo mejor Dios use a otros para poder hacer eso, pero que no sea porque de pronto nosotros no estuvimos dispuestos a abrir la boca. Cuando ellos vean el favor de Dios sobre nuestra vida, también van a ver el favor de Dios sobre sus vidas. Y así como Jetro van a decir: ahora conozco. Job, Job dijo algo interesante: a oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Ciertamente, quizás tú también antes escuchabas de Dios, pero si ahora Dios ha obrado en tu vida, ahora tú ves el obrar de Dios en tu vida. No solamente oyes el obrar de Dios sobre la vida de otros, sino que tú ves el obrar de Dios en tu vida, ¿no es cierto? A no ser que si tú no estás viendo el obrar de Dios en tu vida, solamente estás escuchando que Dios está obrando en otros, búscalo. Dile: Señor, no solamente quiero conocerte por el testimonio de los demás, sino obra en mi vida. O ayúdame a reconocer cada vez que tú estás obrando en mi vida. Recuerda que nuestra relación, nuestra fe es algo personal. Y todos podamos decir: a oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Cuando a oídas conocemos al Señor, tenemos ciertos conceptos de Dios lejanos, pero cuando hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, las cosas son diferentes. Entonces, mis hermanos, a eso se llama dar un testimonio fiel a lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, yo te doy